La explosión debería haber matado a la sargento Maya Ghost Carter. En cambio, se arrastró desde los restos en llamas con sangre en los ojos y venganza en su corazón. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda en los círculos de francotiradores de todo el mundo. El disparo mortal confirmado más largo en la historia de la guerra moderna. Hecho por una mujer que todos creían muerta. Conozcan a Maya Carter, 26 años. Cabello castaño rojizo, generalmente trenzado, ojos tensos y gris acero que podían calcular la deriva del viento a 2000 metros sin una mira. Durante 18 meses, había servido como tiradora designada para el Escuadrón Alfa, segundo batallón, 82 División Aerotransportada. Pero para la mayoría de sus compañeros de equipo masculinos, ella seguía siendo solo la chica que era buena con un rifle. Respetaban sus habilidades, pero nunca la vieron realmente como una igual. Eso estaba a punto de cambiar de la manera más dramática posible. El padre de Maya, el sargento mayor David Longot Carter, había sido uno de los francotiradores más condecorados del ejército antes de que un artefacto explosivo improvisado le quitara la vida en Afganistán cuando Maya tenía 19 años. Cada fin de semana de su infancia, la llevaba a campos de tiro remotos donde le enseñaba todo sobre tiro de precisión, control de la respiración, cálculos balísticos, lectura del viento, y lo más importante, la disciplina mental necesaria para quitar una vida desde distancias imposibles. Un francotirador no es solo alguien que puede disparar con precisión. Niña, le decía mientras practicaban al amanecer. Un francotirador es alguien que puede esperar inmóvil durante 12 horas y luego realizar un disparo que lo cambia todo. La mayoría de la gente no puede asumir esa responsabilidad, pero tú tienes la paciencia de una piedra y la vista de un águila. La infancia de Maya había sido poco convencional desde cualquier punto de vista. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, ella aprendía a calcular trayectorias balísticas. A los 12 años, podía desmontar y volver a montar cualquier fusil militar con los ojos vendados. A los 14 años, acertaba con regularidad a 1000 metros con el Winchester 308 personalizado de su padre. Sus compañeros de instituto nunca supieron que la chica callada de su clase de química podía disparar mejor que la mayoría de los francotiradores de la policía. El entrenamiento no se limitaba a disparar. Su padre le había inculcado paciencia mediante ejercicios de observación de horas de duración, en los que permanecía inmóvil en posiciones camufladas, vigilando objetivos específicos. Le enseñó técnicas de campo mediante acampadas que, en realidad, eran entrenamiento avanzado de reconocimiento. Y lo más importante, le enseñó los aspectos psicológicos del tiro de precisión, como mantener la calma bajo presión, cómo tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo y cómo vivir con las consecuencias de quitar una vida humana. Lo más difícil no es disparar, Maya, le explicaba durante sus charlas nocturnas sobre ética y guerra. Lo más difícil es saber cuándo disparar y poder dormir por la noche después de hacerlo. Un verdadero francotirador protege la vida quitándola. Esa es una carga que requiere una fortaleza mental excepcional. Tras su muerte, Maya se alistó con un solo objetivo: honrar su memoria convirtiéndose en la francotiradora más letal que el ejército jamás había visto. Pero la burocracia militar y las actitudes anticuadas tenían otros planes. A pesar de obtener calificaciones perfectas en la escuela de francotiradores y superar a todos los candidatos varones de su clase, fue asignada a unidades de infantería regulares y tratada como arma de fuego adicional en lugar de como una verdadera tiradora de precisión. Su desempeño en el entrenamiento avanzado de puntería había sido extraordinario. Obtuvo las puntuaciones más altas en la historia de la unidad de puntería del ejército, estableciendo nuevos récords de precisión a larga distancia. Sus instructores la recomendaron para su asignación inmediata a unidades de operaciones especiales, pero estas recomendaciones fueron desestimadas constantemente por oficiales superiores que creían que los puestos de francotirador de primera línea debían reservarse para los hombres. Carter posee las habilidades, escribió un coronel en su evaluación, pero carece de la presencia física y la fortaleza psicológica necesarias para operaciones de combate prolongadas en territorio hostil.
La ironía no pasó desapercibida para Maya. La misma fortaleza psicológica de la que estos oficiales dudaban era exactamente la que su padre había dedicado años a desarrollar en ella. Tenía la disciplina mental para permanecer inmóvil en un escondite durante 16 horas seguidas, el control emocional para disparar con precisión bajo intensa presión y la inteligencia táctica para planificar complejas aproximaciones de acecho en territorio enemigo. Su asignación actual con el Escuadrón Alfa se suponía que sería diferente. El capitán Marcus Webb, líder del escuadrón, había solicitado específicamente un tirador designado para sus operaciones de alto riesgo en las montañas de Afganistán. Pero incluso Webb, que respetaba sus habilidades, la veía como refuerzo en lugar de como francotirador principal. Carter es buena, les decía a otros oficiales. Pero cuando las cosas se ponen realmente feas, necesitas a alguien con más presencia física para los disparos a larga distancia. Maya soportó en silencio los sutiles despidos y los comentarios condescendientes, sabiendo que con el tiempo sus habilidades hablarían más alto que sus prejuicios. Nunca imaginó que la oportunidad tendría un precio tan alto. Las semanas previas a la misión habían sido particularmente difíciles. Los informes de inteligencia indicaban un aumento de la actividad enemiga en su zona de operaciones, con sofisticadas tácticas de emboscada contra las fuerzas de la coalición. Maya había analizado los patrones de francotiradores enemigos e identificado varias posiciones con alta probabilidad de ser utilizadas por tiradores hostiles. Había preparado mapas de alcance detallados y diagramas de viento para docenas de posibles escenarios de combate. Un trabajo que pasó prácticamente desapercibido para sus compañeros de escuadrón, quienes consideraron su preparación excesiva. «Te preocupas demasiado, Carter», le había dicho el sargento Vázquez la noche anterior a la misión. «Es solo un reconocimiento. Entraremos y saldremos antes de que nadie sepa que estamos allí». Pero el padre de Maya le había enseñado que las misiones más peligrosas solían ser las que parecían rutinarias. «La complacencia mata más soldados que las balas enemigas», solía decir. «Cuando todos están relajados, es cuando hay que estar más alerta». La misión había comenzado como un reconocimiento rutinario. Los informes de inteligencia indicaban movimiento enemigo en las montañas del Hindu Kush, y el Escuadrón Alfa tenía la tarea de confirmar las posiciones hostiles y solicitar apoyo aéreo si era necesario. 9 soldados, incluida Maya, se desplegaron en helicóptero al amanecer en un afloramiento rocoso con vistas al valle. El capitán Webb colocó al escuadrón en formación defensiva entre las rocas, con Maya tomando posición de vigilancia a unos 50 m cuesta arriba con su sistema de armas de francotirador M24. El plan era simple: observar, informar y retirarse, sin enfrentamiento directo a menos que fuera absolutamente necesario. Durante 6 horas, observaron a los cazas enemigos transportar suministros por el valle. Maya contó al menos 30 hostiles, todos fuertemente armados, algunos portando. Parecía ser armamento avanzado. A través de su mira telescópica, podía ver rostros con claridad a 800 metros, lo suficientemente cerca como para disparar con precisión, pero las órdenes eran mantener la ocultación y recopilar únicamente información. «Fantasma, ¿ves lo que yo veo ahí abajo?», la voz de Webb crepitó en sus auriculares. «Confirmado. Capitán, varios hostiles estiman 30 moviendo suministros al noreste hacia un presunto depósito de armas. Tengo tiros limpios a objetivos de liderazgo si es necesario». «Negativo, fantasma. Mantener solo la vigilancia. Estamos aquí para observar, no para combatir». Maya se acomodó en su escondite, usando camuflaje natural y técnicas de observación paciente que su padre le había inculcado. Pasaron las horas. El sol ascendía, haciendo que el brillo del calor distorsionara la imagen de su mira telescópica, pero ella permaneció inmóvil, rastreando los movimientos enemigos e informando al escuadrón sobre las posiciones. Los otros miembros del Escuadrón Alfa incluían al sargento de primera clase Antonio Vázquez, el experto en explosivos del equipo, que había servido 3 veces y trataba a Maya como a una hermana menor. El sargento Kyle Morrison,
un ex ranger que respetaba a regañadientes su puntería, pero aún hacía bromas sobre las mujeres en combate. El cabo Jake Patterson, un médico que apreciaba tener a alguien que lo cuidara durante extracciones peligrosas. El especialista Ryan Chen, un experto en comunicaciones que dependía de la supervisión de Mia durante las operaciones de radio. El soldado de primera clase Tyler Brooks, un joven soldado en su primer despliegue que admiraba a Mia como mentora. El especialista Mike Rodríguez, un ametrallador que inicialmente se mostraba escéptico con las mujeres soldado, pero que había llegado a confiar en el criterio táctico de Mia. Y el cabo Sam Johnson, un especialista en demoliciones que había visto la precisión de tiro de Mia salvando vidas en misiones anteriores. Cada uno de estos hombres tenía su propia historia, sus propias razones para servir y sus propias relaciones con Maya, forjadas durante meses de operaciones compartidas. Vázquez, el miembro de mayor edad del escuadrón, con 32 años, había asumido el papel de hermano mayor protector, a menudo desviando los comentarios más inapropiados de otros soldados. Morrison, a pesar de sus bromas, respetaba en secreto la dedicación de Mia y la había recomendado para entrenamiento avanzado en múltiples ocasiones. Patterson, el médico, había trabajado con Mia en varias evacuaciones de heridos y confiaba plenamente en ella para brindar una cobertura precisa. Fuego durante procedimientos médicos peligrosos. Brooks, con apenas 20 años, representaba a la nueva generación de soldados que habían crecido con veteranas de combate y veían la presencia de Mia como algo normal, no excepcional. Chen apreciaba la inteligencia y la perspicacia táctica de Mia, y a menudo la consultaba sobre protocolos de comunicación y procedimientos de extracción. Rodríguez había sido inicialmente uno de los críticos más duros de Mia, pero se había convertido en uno de sus más firmes defensores tras presenciar su desempeño bajo fuego enemigo. Johnson, un profesional constante con 8 años de servicio, valoraba la constante fiabilidad y la precisión de tiro de Mia. Fue entonces cuando todo salió mal. A las 13:47 horas, Maya notó algo que le heló la sangre. 3 cazas enemigos subían por la cresta hacia la posición del escuadrón Alfa, portando lo que parecía ser un dispositivo de detonación remota. El grupo principal en el valle había sido una distracción. La verdadera amenaza ascendía directamente hacia sus compañeros. Capitán, tiene 3 tangos acercándose a sus 6 a unos 200 m de distancia. Parecen tener equipo IED. Fantasma confirmado. Los vemos moviéndose a una nueva posición. Pero era demasiado tarde. El enemigo lo había planeado a la perfección. Mientras el escuadrón Alfa intentaba reubicarse, Maya escuchó el silbido distintivo de los morteros que se aproximaban. La primera explosión impactó a 50 metros de su posición, cubriéndola con rocas y escombros. La segunda impactó directamente en medio de su escuadrón. La explosión fue devastadora. A través de su mira telescópica, Maya observó con horror cómo la explosión consumía el área donde se habían posicionado sus 8 compañeros. El humo y el polvo lo oscurecían todo. Las explosiones secundarias del concurso de municiones crearon un paisaje infernal de fuego y destrucción. Escuadrón Alfa, informe. Capitán Webb, adelante. Las llamadas de radio de Mia solo se encontraron con estática y el eco de su propia voz a través de la ladera de la montaña. El silencio que siguió fue ensordecedor. El entrenamiento de Mia se activó automáticamente. Pero por un momento, el impacto emocional amenazó con abrumar su pensamiento táctico. No eran solo compañeros de escuadrón. Eran amigos, hermanos, hombres que habían compartido comidas con ella, que habían confiado en ella para que les cuidara las espaldas, que poco a poco la habían aceptado como un miembro más de su familia militar. ¿Alguna vez has visto con impotencia cómo la gente que te importa desapareció entre humo y fuego? El mundo de Maya se derrumbó en ese instante, pero su entrenamiento se activó automáticamente. Los cazas enemigos ya subían la ladera hacia el lugar de la explosión, probablemente para confirmar las bajas y buscar supervivientes. Maya tenía 2 opciones.
retirarse al punto de extracción y reportar a su escuadrón muerto, o quedarse y luchar contra todo pronóstico. Optó por luchar, pero primero tenía que sobrevivir a la amenaza inmediata. Los proyectiles de mortero seguían cayendo alrededor de su posición, y el fuego enemigo de armas pequeñas se acercaba. Un fragmento de la explosión le había abierto un corte en la frente, haciéndole sangrar los ojos. Le dolía el hombro izquierdo por el impacto con una roca, pero aún podía manejar su rifle. Moviéndose con el sigilo fluido que le había enseñado su padre, Mas se escabulló de su posición original y comenzó a rodear la cresta hacia un nuevo punto estratégico. Si alguien de su escuadrón hubiera sobrevivido a la explosión, estaría atrapado en la zona de la muerte, con enemigos acercándose desde múltiples direcciones. A través de su mira, podía ver movimiento en el humo y los escombros donde el escuadrón Alfa se habían posicionado. Al principio, pensó que podrían ser cazas enemigos que rastreaban la zona. Entonces, oyó algo que lo cambió todo. El código de silbato distintivo que la capitana Webb usaba para las señales de emergencia. Supervivientes. Al menos algunos de sus compañeros estaban vivos, pero estaban atrapados en el cráter de la explosión con enemigos acercándose por 3 lados. Maya activó su radio. Cualquier estación, soy Ghost. Si alguien puede oír esto, deme su posición. Estática. Luego, una voz débil. Ghost, soy Webb. Estamos en problemas. __, 4 heridos. No puedo moverme. Hostiles acercándose por todos lados. ¿Dónde demonios está, capitán? Estoy aproximadamente a 300 metros al noroeste de su posición. ¿Cuántos están móviles? 3 de nosotros aún podemos luchar, pero las piernas de Johnson están, __, y Rodríguez recibió metralla en el pecho. Chen está inconsciente, pero respira. Vázquez y Morrison se mueven, pero tienen poca munición. Patterson intenta mantener con vida a los heridos, pero necesitamos extraerlos ya. Maya evaluó la situación táctica a través de su teleobjetivo. La explosión había creado una posición defensiva natural, un cráter rodeado de rocas que proporcionaba cierta cobertura, pero los cazas enemigos se acercaban sistemáticamente, usando fuego de cobertura para avanzar coordinadamente. Sus compañeros atrapados tenían quizás 10 minutos antes de ser superados. El helicóptero de extracción no llegaría hasta dentro de 2 horas, y solicitar la recogida de emergencia tardaría al menos 30 minutos. Su escuadrón no tenía 30 minutos. Fue entonces cuando Maya notó algo que le aceleró el corazón, con la posibilidad y el terror a partes iguales. Aproximadamente a 3.200 metros al sureste, en una cresta que ofrecía una vista perfecta de todo el valle, pudo ver los fogonazos del francotirador enemigo que había estado dirigiendo el ataque contra su escuadrón. 3.200 metros, 2 millas. En condiciones perfectas, con un objetivo fijo, eso sería un reto para cualquier francotirador. En condiciones de combate, con viento, calor y un objetivo en movimiento, era prácticamente imposible. Pero Maya Carter no era una francotiradora cualquiera. Era la hija de David Longshot Carter. Capitán, necesito que mantenga esa posición durante 15 minutos. Voy a eliminar la amenaza de Overwatch. Negativo, fantasma. Son demasiados. Retírese a la extracción y pida apoyo. Señor, si no elimino a su francotirador, disparará directamente a cualquier helicóptero que intente alcanzarlo. Esta es nuestra única opción. Maya ya se movía, utilizando las características del terreno para enmascarar sus movimientos mientras buscaba la posición de disparo óptima. Cada paso estaba calculado, cada movimiento diseñado para mantenerla invisible mientras acortaba la distancia con su objetivo. Encontrar la posición de disparo correcta le llevó 12 valiosos minutos. Necesitaba altitud, una línea de visión despejada y protección natural contra el viento. Finalmente, la encontró. Un afloramiento rocoso que le daba una visibilidad perfecta de la posición del francotirador enemigo, a la vez que la mantenía oculta de los cazas que se encontraban abajo.
Prepararse para el disparo requirió todo lo que su padre le había enseñado sobre trabajo de precisión a larga distancia. Distancia: 3.247 metros según su telémetro. Viento variable, con ráfagas de 8 a 12 mph del noroeste, con corrientes térmicas ascendentes provenientes del fondo del valle. El objetivo era móvil, pero seguía patrones predecibles mientras ajustaba su posición para dirigir el fuego hacia su escuadrón atrapado. Maya ajustó su mira para la distancia extrema, calculando la caída de la bala, la deriva del viento y la rotación de la Tierra. A esta distancia, incluso el efecto Coriolis influiría en la trayectoria de la bala. Un disparo. Eso era todo lo que obtendría antes de revelar su posición a todos los enemigos en el valle. A través de su mira, podía ver claramente al francotirador enemigo. Un hombre barbudo con equipo de camuflaje, probablemente su mejor tirador, atacando metódicamente a los objetivos en la posición de su escuadrón. Mientras observaba, disparó de nuevo, y oyó al capitán Webb gritar por la radio: «Johnson ha dado de nuevo. Necesitamos a ese francotirador ya». Maya podía oír la desesperación en la voz de su capitán. Johnson, el joven especialista en demoliciones que siempre la había tratado con respeto, se desangraba en ese cráter. Vázquez, quien la llamaba hermana pequeña, probablemente estaba usando su propio cuerpo para proteger a los heridos. Morrison, a pesar de sus bromas sobre las mujeres en combate, le había salvado la vida 2 veces en combates anteriores. Misiones. Maya controló su respiración, sintiendo que su ritmo cardíaco se desaceleraba al ritmo que su padre le había inculcado. La mira se fijó en el centro del francotirador enemigo. Exhaló la mitad del aire y lo contuvo, presionando firmemente el gatillo con el dedo. «Cuando todo depende de un disparo, pequeña», susurró la voz de su padre en su memoria. «Confía en tu entrenamiento y deja que el rifle haga lo que se supone que debe hacer». El M-24 disparó. Durante lo que pareció una eternidad, Maya siguió la trayectoria invisible de la bala a través de su mira. A distancias extremas, siempre hay un momento de incertidumbre. El disparo impactó o la física y el caos conspiraron para desviarlo. Entonces lo vio caer. 3.247 metros. La muerte confirmada más larga de un francotirador en la historia de la guerra moderna. Hecha por una mujer que se suponía muerta para salvar a sus compañeros que pensaban que solo era potencia de fuego adicional. Pero Maya no había terminado. Con su vigilancia eliminada, los cazas enemigos que estaban abajo comenzaron a perder la coordinación. Podía ver confusión en sus movimientos mientras intentaban localizar la amenaza, que acababa de eliminar a su mejor activo. Moviéndose a una nueva posición para evitar el fuego de contrafrancotiradores, Maya comenzó a atacar sistemáticamente a los combatientes más cercanos a su escuadrón atrapado. Un disparo, una baja, otro cambio de posición, otro disparo perfecto. Ya no era la sargento Carter proporcionando fuego de apoyo. Era Fantasma, la depredadora invisible en la que su padre la había entrenado para convertirse. Fantasma, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. La voz de Webb transmitía alivio y asombro. Los hostiles se están retirando de nuestra posición. Recibido, capitán. Mantenga la postura defensiva. Estoy despejando su ruta de extracción. Durante los siguientes 20 minutos, Maya libró una guerra en solitario contra toda una fuerza enemiga. Utilizando un posicionamiento superior, disparos de precisión y técnicas de movimiento que la hacían prácticamente invisible, eliminó a 17 combatientes hostiles y obligó al resto a retirarse a posiciones donde no pudieran amenazar a su escuadrón. Cada disparo estaba calculado, cada movimiento planeado, cada decisión tomada con la fría precisión que su padre le había inculcado. No solo disparaba a objetivos, sino que desmantelaba sistemáticamente una fuerza enemiga que había atrapado a sus amigos. El peso emocional de ver a su escuadrón, casi destruido, se había transformado en energía letal concentrada. Cuando finalmente llegó el helicóptero de extracción,
Encontró al escuadrón Alfa con vida en su posición defensiva y a Maya Carter vigilando con calma desde una colina a la que debería haber sido imposible llegar sin ser detectada. El capitán Webb escribió más tarde en su informe posterior a la acción: las acciones del sargento Carter no solo fueron heroicas, sino tácticamente brillantes, más allá de todo lo que he presenciado en 15 años de operaciones de combate. Su precisión de tiro y su movimiento táctico convirtieron una muerte segura en una extracción exitosa. Pero el momento que lo definió todo ocurrió cuando el helicóptero despegó. El capitán Webb miró a Maya. Su rostro reflejaba una mezcla de gratitud, respeto y algo cercano al asombro. Carter, ese disparo que hiciste. ¿Cuál fue el alcance? 3.247 metros, señor. El helicóptero se quedó en silencio, salvo por el ruido del rotor. Todos los soldados a bordo comprendieron que acababan de presenciar algo que se convertiría en leyenda. ¿Cómo demonios aprendiste a disparar así? Maya tocó la pequeña foto de su padre que llevaba en el bolsillo del pecho. Del mejor francotirador de la historia, señor. Siempre decía que lo sabría cuando llegara el momento de demostrar mi valía. El sargento Vázquez, con el brazo en cabestrillo, pero vivo, miró a Maya con una nueva comprensión. Nos salvaste la vida, hermana. A todos y cada uno de nosotros. Morrison, el exranger que había hecho innumerables bromas sobre las mujeres en combate, simplemente asintió y dijo: nunca volveré a dudar de una mujer soldado. Lo que hiciste ahí afuera fue puro guerrero, agregó Patterson, el médico que mantuvo con vida a los heridos durante el tiroteo. He visto a muchos héroes en mi vida, Carter. Lo que hiciste hoy te coloca en la cima de esa lista. Brooks, el joven soldado que había admirado a Maya como mentora, dijo en voz baja: quiero aprender a disparar así. Me enseñarás. Chen, aún débil por sus heridas, pero consciente, esbozó una sonrisa. La próxima vez que alguien cuestione si las mujeres deben estar en combate, les contaré sobre Ghost Carter y su disparo de 3.247 metros. 6 meses después, Maya Carter se graduó del curso avanzado de francotirador del ejército con las puntuaciones más altas jamás registradas. Su disparo de 3.247 metros se convirtió en un caso práctico para francotiradores de operaciones especiales de todo el mundo. Pero lo más importante es que nunca más escuchó a nadie referirse a ella como una simple potencia de fuego adicional. El ejército creó un nuevo puesto para ella, instructora jefe de puntería avanzada, un puesto que nunca había sido ocupado por una mujer. Maya utilizó el puesto para entrenar a la próxima generación de francotiradores, tanto hombres como mujeres, asegurándose de que la habilidad y la precisión siempre importaran más que las suposiciones y los prejuicios. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tuviste que demostrar que no solo tus habilidades, sino tu derecho a ser tomada en serio? La historia de Maya nos recuerda que a veces las suposiciones más peligrosas son las que hacemos sobre la profesional silenciosa en la esquina. La explosión que se suponía que la mataría reveló lo que realmente era. No solo una buena soldado, no solo una tiradora hábil, sino una de las tiradoras de precisión más letales de la historia militar. Su padre habría estado orgulloso. Hoy, la sargento mayor Maya Ghost Carter dirige el principal programa de entrenamiento de francotiradores del ejército. En la pared de su oficina cuelga una foto de ese fatídico día en Afganistán con una simple inscripción: 3.247 metros, cuando un disparo imposible lo cambió todo. Y cada mañana, comienza sus clases de la misma manera que su padre comenzó las suyas. Un francotirador no es solo alguien que puede disparar con precisión. Un francotirador es alguien que puede realizar un disparo que lo cambia todo. Hoy vamos a descubrir quién de ustedes tiene esa precisión bajo presión. Si creen que la verdadera habilidad se revela cuando todo está en juego, compartan esta historia porque en algún lugar alguien todavía está siendo subestimado sin saberlo. Que su momento de demostrar su valía se acerca. Maya Carter no solo sobrevivió a esa explosión. Emergió de ella como la francotiradora que siempre estuvo destinada a ser. A veces,
Nuestros mejores momentos se disfrazan de nuestros peores desastres. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.